Hola hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase número 2 de Teología del Espíritu Santo. Espero que puedan estar muy bien ahí donde estén. Aquí en Guatemala un día de mucha lluvia. Ya nos la pasamos todo el día ahí con lluvia hasta ahorita donde yo estoy. Hay bastante lluvia. Pero qué bueno que por este medio nos podemos conectar y aprender juntos del Espíritu Santo. Siempre quiero pedir ahí que puedan tener sus notas, puedan poder tener ahí su cuaderno para poder anotar, su Biblia, para poder leer algunas escrituras. Y vamos a empezar con la clase número 2, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre la deidad del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre, que estás en el cielo, queremos agradecerte por darnos la oportunidad esta noche de poder conectarnos para poder aprender del Espíritu Santo. Gracias te damos por tu fidelidad, por lo bueno que tú eres con nosotros, porque nos cuidas, nos proteges y nos ayudas. Queremos, Señor, en esta noche pedirte por lo que vamos a aprender, por cerniente al Espíritu Santo, que nos puedas ayudar, Señor, para que podamos tener un corazón abierto, una mente concentrada, para que lo que hoy aprendamos lo podamos aplicar en nuestra vida diaria, para que nuestro corazón se pueda asombrar y llenar de gratitud por la bendición que tenemos los cristianos de que tú habites en nosotros. Padre, es una verdad tan grande que no podemos entender, que no podemos comprender, pero ayúdanos cada día a comprenderlo un poco más, a experimentarlo por sobre todas las cosas. Gracias te damos por tu fidelidad. Acompáñanos en este tiempo y oramos en Jesús. Amén. Permítame un segundo. Ok. Bueno, vamos a compartir pantalla para poder ir a la lección número 2, que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre su deidad. Eso es el tema de esta noche, la deidad del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a estudiar? ¿No? A poder entender varias cosas, pero antes de ver el listado de las cosas que vamos a estudiar, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Si no has visto la primera lección, poder verla para poder ir ahí aprendiendo. También tenemos el libro, ¿verdad? El Dios Olvidado de Francis Chan, que se está leyendo en este curso para que también lo puedas tener. Está ahí en el chat. Si alguien no está en el chat, pues alguien puede compartir ahí. Bueno, yo puedo compartir el enlace o me deja saber para poder agregarlo, poder agregarles en el chat, ¿verdad? Lo que hemos aprendido, en la semana pasada hablamos un poquito, ¿no? De la teología del descenso, el método que vamos a seguir en este curso, que tiene que ver sobre que toda la revelación viene de Dios hacia nosotros. ¿Verdad? Y bueno, obviamente esa teología del descenso exige que comencemos el estudio de la neumatología del Espíritu Santo o del Espíritu Santo partiendo de qué? De la deidad, ¿verdad? De la deidad. De eso tenemos que partir. Antes de, antes de venir y examinar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es muy importante y lo veremos más adelante, sobre la creación, antes de ver la obra del Espíritu Santo en la salvación y en la vida de nosotros los discípulos, los creyentes, es necesario nosotros establecer con mucha firmeza, ¿verdad? Con mucha firmeza, quién es el Espíritu Santo. ¿Ah? Que es una persona, que es el Dios verdadero, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo no se describe de forma sistematizada en las Escrituras y eso es un desafío. Eso ha generado obviamente controversias históricas con respecto, ¿verdad? A su deidad, pero un estudio consciente, un estudio cuidadoso de la escritura, de los nombres, los títulos y los atributos y la obra del Espíritu Santo
que la Biblia le atribuye nos va a permitir tener una base sólida, ¿verdad? Donde sostener lo que creemos sobre el Espíritu Santo. Entendiendo que el Espíritu Santo obviamente no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una influencia, el Espíritu Santo no es impersonal, sino es Dios mismo, el único Dios verdadero, obviamente en unidad eterna con el Padre y con el Hijo. Y en esta sección, pues vamos a reunir evidencia bíblica, ¿verdad? Teológica, que sostiene la afirmación, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de una manera organizada en cuatro grandes líneas: los nombres divinos, los títulos, los atributos y un poco de las obras. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿Verdad? Vamos a retomar, ¿verdad? El reto, ¿no? A recordar el reto de estudiar el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre el marco trinitario, ¿no? El fundamento previo, los nombres divinos del Espíritu Santo, los títulos del Espíritu Santo, los atributos divinos que se le otorgan, las obras divinas, y vamos a tener una síntesis, un repaso y algunas aplicaciones para nuestra vida. Entonces, vamos a empezar con el marco trinitario, ¿verdad? Sobre este fundamento previo, ¿verdad? De lo que es el Espíritu Santo. Y vamos a poder ver con claridad primero, pues que la fe cristiana, ¿verdad? Reconoce la presencia de tres personas divinas, lo que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Como la Trinidad o la Santísima Trinidad, ¿verdad? Esa existencia eterna, ¿verdad? Que le damos ese término. El término Trinidad no aparece en la Escritura, la Biblia no lo menciona. La doctrina nos enseña en la Escritura de una manera sistemática o directa, ¿verdad? Sino desde un solo texto, sino nos muestra, sin embargo, la Escritura distintas perspectivas personales desde la deidad, y en las cuales se observa continuamente en la enseñanza bíblica la existencia, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mostrándonos obviamente, ¿verdad?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas dentro de una misma deidad, ¿verdad? Y con operaciones específicas que cada uno tiene y todos los atributos divinos, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en la Escritura, elementos distintivos, ¿verdad?, en la Escritura que se le atribuyen, así como se le atribuyen algunos al Padre, al Hijo, y algunos se le atribuyen a los tres, algunos al Padre y al Espíritu, y es algo que vamos a estar viendo hoy. La revelación trinitaria desde el Nuevo Testamento podemos ver escrituras como la que conocemos muy bien, que es Mateo 28:19, ¿verdad? De la Gran Comisión, donde dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una escritura que nos muestra la Trinidad, no dice, ¿verdad? Bautícenlos en el nombre de la Trinidad, pero nos revela la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así encontramos en diferentes escrituras eh, esta perspectiva de la deidad que tiene el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo. Es muy significativo, hermanos, que el texto use la palabra nombre. Bautícelos, dice, en el nombre. ¿Ah? Obviamente aparece el nombre en singular, aunque se refiere conjuntamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y esto nos enseña a la vez la unidad de la deidad, a la unidad de lo que es el Espíritu, el Padre y el Hijo, pero también la distinción que existen entre los tres. Aunque la clase de hoy o este curso no tiene que ver con la Trinidad, ese tema lo vimos cuando hablamos de teología propia, cuando hablamos de Dios, y creo que en el canal de Profundiza pueden encontrar esa clase, cuando hablamos de la Trinidad. Pero bueno, en este punto importante es entender que para comprender el Espíritu Santo tenemos que verlo desde este marco trinitario. Tenemos que verlo desde esta relación que tiene con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver un ejemplo en el libro o en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Por favor, acompáñenme sus Biblias
a Hebreos capítulo 10. Y aquí vamos a ver un ejemplo como muchos que existen en la escritura, ¿verdad? Como muchos de los que existen en la escritura. Hebreos capítulo 10. Ok, vamos a leer el versículo 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hebreos 10:8, Lo leo yo. por favor. En primer lugar dice que Dios no quiere ni le hagan sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. 8. Sí, está bien. ¿Qué dice ahí, verdad? Que Dios, el Padre, quiere, dice. Usa esa palabra en algunas versiones, el Padre quiere. O sea, aquí hace una referencia al Padre. Luego en el versículo 12, ¿alguien lo puede leer, por favor, el versículo 12? Amén. Ujú, Perdón, lo leo. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. ujú. ¿De quién está hablando ahí? De Dios y del Hijo. En el 12, ¿de quién? Del Hijo. Del Hijo, correcto. Ahora veamos el 15. Amén. Ujú. Dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, el 15 nomás, Ahí estamos bien. ¿Qué vemos acá? Ahora en el versículo 15, ¿de quién hace referencia? el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, en un mismo capítulo podemos ver la referencia en igual relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo otra referencia que no está ahí, y alguien la pudiera leer, que me encanta, ¿verdad? Esa escritura en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice Según. Ujú. que la gracia, perdón, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén, gracias. De nuevo aquí vemos en el cierre, ¿verdad? En la despedida de la carta, cómo Pablo usa a los tres, ¿verdad? A las tres personas, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ¿verdad? Los que fuimos católicos, a ver, era una fórmula, alguna parte de la misa, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Entonces vemos ese marco trinitario que es muy importante entender. El Espíritu Santo no es creado, por tanto. Este marco trinitario nos enseña que el Espíritu obviamente procede eternamente del Padre y del Hijo, como lo vimos en la clase pasada. O sea, ellos lo mandan a la tierra, nos mandan a nosotros los creyentes, es enviado por ellos. Y de ahí que en el Espíritu Santo también, perdón, en la Escritura también se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, hablando de la misma persona que es el Espíritu Santo. Entonces, el marco trinitario nos muestra que son uno solo, ¿verdad? Y que forma parte de la Trinidad, es una persona y esto es fundamental. Ahora vamos a ver un poco sobre los nombres divinos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Los nombres genéricos aplicados a Dios como Dios o Espíritu Santo son comunes, hermanos, ¿verdad? A las tres personas divinas. Sin embargo, en muchos pasajes podemos ver aplicaciones que se le dan de manera específica al Espíritu Santo. Y esas aplicaciones obviamente demuestran su identidad divina, que es la deidad, ¿verdad? Que es un ser divino. Entonces empezamos con lo primero. ¿Cómo es mencionado como Dios? Vamos a ir a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y aquí vemos un ejemplo aterrador, ¿verdad?
Perdón, solo vamos a ver. ¿Verdad? Vemos aquí un ejemplo aterrador un poco ahí, ¿verdad? De Ananías y Zafira, si no estoy mal. Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 4. Veamos la escritura. Dice. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno, mientras estaba sin venderse, no pertenecía, no te pertenecía, y después de venderla, no estaba bajo tu poder? Luego dice, ¿por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ok? Aquí vemos un excelente ejemplo del nombre divino del Espíritu Santo, cómo es también llamado Dios. La escritura dice Pedro, en el versículo 3, mentiste al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Y luego, al final del versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, esto es muy importante porque nos hace ver y nos enseña la igualdad del Espíritu Santo con Dios. Es lo mismo. Entonces, Ananías mintió al Espíritu al declarar de inmediato que mintió a Dios. Y esto pues nos lo enseña con mucha claridad esta escritura, ¿verdad? Y el espíritu que inspira la escritura es, por tanto, ¿verdad? Llamado Dios. Ahí es lo que podemos observar y ver, ¿verdad? El apóstol Pablo también aplica algo parecido, ¿verdad? El mismo nombre cuando llama a los discípulos santuario de Dios, porque en ellos mora el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Alguien puede leer, por favor? Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿No Correcto. saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ujú. Aquí vemos de nuevo cómo dice, ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Habita en ustedes. De nuevo, expresa exactamente lo mismo la relación. O sea, Dios y el Espíritu son lo mismo. O sea, el nombre de Dios es atribuido también al Espíritu Santo. A veces cuesta entenderlo, pero es fácil cuando pensamos en Tomás, cuando hablábamos de la deidad de Cristo. Cuando Jesús se aparece a Tomás en el aposento alto, ¿verdad? En la segunda ocasión, ¿verdad? Cuando Tomás está ahí, perdón, y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Tomás le dice, Señor y Dios, le da el nombre de Dios a Jesús. Entonces ahí nosotros decimos, Jesús es Dios. Es lo mismo acá. Estas escrituras le dicen al Espíritu Dios. Entonces, el Espíritu es Dios, no es la emanación de Dios, ¿verdad? Es Dios. Veamos otro ejemplo, Señor, ¿verdad? Este título, Señor, es el nombre que en hebreo es Yahvé, ¿verdad? Es el nombre Yahvé, que está en esta palabra Yahvé es el llamado tetragramatón, ¿verdad? Las cuatro letras del tetragramatón, que es la Y, la H, la V y el H. El nombre sagrado de Dios para Israel, ¿verdad? El apóstol Pablo lo aplica directamente al Espíritu Santo. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 3, 17 y 18, por favor? Sí, 2 Corintios 3, gracias. porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Ok, gracias. Que vemos en la escritura. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, ¿verdad? El texto griego es muy preciso, ¿verdad? Porque no dice el Espíritu del Señor, el Señor que es Espíritu.
dos nombres que están en un modo gramatical llamado genitivo. Ese modo significa que designa a la misma persona divina que realiza la obra, ¿verdad? Entonces es un sujeto claro. Entonces aquí vemos que al Espíritu Santo se le da también el nombre de Señor. ¿Por qué es importante esto? Para poder nosotros entender la deidad del Espíritu Santo, para poder comprender esa deidad del Espíritu Santo que, como hablamos en la introducción, se convierte en la base para todo lo demás que vamos a estar viendo también en esta teología. Y bueno, obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, a diferencia del Padre e Hijo, Espíritu Santo es más bien un nombre descriptivo, ¿verdad? El término espíritu expresa lo inmaterial de Dios, por eso corresponde a las tres personas, mientras que santo define la pureza infinita de cada una. Aún así, cuando se usa un artículo determinado, ¿ah? El título se distingue muy claramente y se aplica a una persona concreta dentro de la deidad. Entonces, el, el artículo determinado es ese él, que aparece, no dice un, ese no es un artículo indeterminado. El espíritu, en el idioma original, también en el español se aplica, hablando de algo concreto, ¿verdad? De una persona concreta, ¿verdad? No dice un ejemplo, es cuando se señala, ¿no? No dice un hombre, no, cuando dice el hombre, ¿verdad? O ese hombre, ¿no? Es algo que determina quién es. El gran teólogo Tomás de Aquino, ¿verdad? Observó que así como esa procesión por entendimiento, ¿verdad? El Hijo o la palabra tiene nombre propio, la procesión por amor no lo tiene. Por eso el Espíritu adopta el nombre más apropiado para la tercera persona, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces hay un nombre muy claro y muy obvio con eso. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos pueden ayudar. Mateo 1:18. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y aquí vamos a ver. Dice, ok, Ujú, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. ujú. Ok, gracias. Aquí vemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese del determina quién es, que es una persona. Vamos a ver otra escritura, Mateo 12:32. ¿Alguien la puede leer, por favor? Sí, dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego Mateo se 2, oyó, 12:32. perdón, 3:22 estaba Ujú, leyendo. 12:32. Sí, perdón. ¿Lo leo, Pablo? No, dale Dice, chance, dale chance. Sí, sí, Ok. ya. Sí. ujú, Mateo, doce léalo treinta y mejor dos. porque, léalo, disculpe. No tengas pena. Dale, Gio. Ok, dice, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Ujú, gracias. Aquí vemos que el pecado imperdonable es hablar contra el Espíritu, ¿verdad? No contra Jesús. Es impresionante, ¿no? ¿Verdad? La escritura ahí nos muestra que hay una distinción entre el Hijo y el Espíritu. Vamos a ver otra escritura, Lucas 3:22. Lucas 3:22. Ahora sí. Vamos, pues. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía, Tú eres mi hijo a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo.
Gracias. De nuevo, determinado el Espíritu Santo. Hay un nombre claro, ¿verdad? Es Espíritu Santo y es determinado. Entonces, vemos otros ejemplos que no vamos a leer, Hechos 13:2, lo pueden anotar, ¿verdad? El llamamiento de los misioneros, ¿verdad? Es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Porque dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo. Aquí vemos que el Espíritu Santo de una otra manera se comunica y de nuevo es determinante. ¿Verdad? Y la bendición trinitaria que ya leímos, ¿verdad? En segunda de Corintios 13:14, ¿verdad? Donde cierra esa carta dando un nombre a cada uno, a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces podemos ver aquí que estos tres nombres, Dios, Señor y Espíritu Santo, son atribuidos también al Espíritu Santo, también a Cristo, ¿verdad? Y también a Dios. Ahora vamos a ver la segunda línea de evidencia. Aquí vimos la primera línea de evidencia de la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Los nombres divinos. Aquí en la segunda línea de evidencia vamos a ver los títulos, ¿verdad? Títulos relacionados, ¿verdad? Con el Padre y el Hijo y pues que tienen que ver con el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas importantes. Aquí no vamos a leer todas las escrituras del Padre y el Hijo, nos vamos a centrar, ¿verdad? Cuando veamos los títulos del Espíritu. Pero lo que podemos ver algunas cosas acá, ¿verdad? Es que además de los nombres propiamente divinos, ¿verdad? Que aparecen, que acabamos de leer y que aparecen muchos dentro de la Escritura, la Escritura usa una amplia variedad de títulos para el Espíritu Santo. Estos se pueden agrupar, ¿verdad? En varios títulos relacionales, ¿verdad? Entonces, algunos al Padre, otros al Hijo y otros al Espíritu Santo. Entonces vemos, ¿verdad? Los títulos relacionados con el Padre, ¿verdad? Aquí vemos que al Espíritu se le relaciona con el Padre. Vemos el Espíritu de Dios en Génesis 1:2. Pero ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, Lucas 4:18, está relacionado con el Padre, pero está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de nuestro Dios, Primera de Corintios 6:11, pero está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, Jueces 3:10, el Espíritu de vuestro Padre, Mateo 10:20, y el Espíritu del Dios vivo, Segunda de Corintios 3:3. ¿De qué está hablando? Está utilizando al Espíritu en relación con el Padre, pero está hablando del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo podemos entender? Son términos intercambiables, como cuando hablamos del reino de Dios. Dijimos que el reino de Dios y el reino de los cielos era lo mismo. Entonces, cuando la Escritura menciona al Espíritu de Dios, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando menciona el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Dios vivo, está hablando sobre el Espíritu Santo. También encontramos 5 títulos completos relacionados con el Hijo. El Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo, Filemón 1:19. ¿De quién está hablando? O Filipenses 1:19, perdón, del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús, Hechos 16:7. El Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6. El Espíritu del Señor, Hechos 5:9. Entonces, estos títulos que se le dan al Espíritu Santo, ¿verdad? Unos son relacionados con el Padre, otros son relacionados con el Hijo, pero nos da evidencia que no es importante aclarar este tema. ¿Por qué? Porque no está hablando del espíritu interior de Dios, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu de Cristo, porque es la emanación de algo interno de Cristo, no, porque está hablando del Espíritu Santo. Entonces, estos términos son claros, estos títulos está hablando del Espíritu Santo. Recuerdan el título de la clase de hoy, la deidad del Espíritu. Es muy importante este tema. Ahora vamos a ver en esta segunda línea de evidencia también los títulos que expresan atributos y obras, ¿verdad? Atributos y obras, ¿verdad? Y aquí vemos,
17 títulos, ¿verdad? Que vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver algunos de esos 17. Creo que en las notas que van a tener en la clase, yo les voy a completar los 17, pero podemos ver algunos importantes acá, ¿verdad? Y aquí sí vamos a leer las escrituras, por favor, si me pueden apoyar, ¿verdad? Y que estos títulos, como dicen acá, destacan algo del Espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar en que el Espíritu es uno, ¿verdad? No son tres, es un Espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a leer Efesios 4:4. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿La puedo leer? Sí. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Ujú. Ok, hay una unicidad de la tercera persona, es un solo espíritu, ¿verdad? Luego vemos algo que nos puede parecer contradictorio, ¿verdad? Porque Apocalipsis 1, del 4 al 5, habla de 7 espíritus. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gracias. Aquí habla de 7 espíritus. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo comprendemos? Esto es un hebraísmo, o sea, es algo que viene del hebreo. El hebreo no tiene superlativos, o sea, el hebreo no tiene una palabra, ¿verdad?, que pueda ser eh, superlativo, significa que le da una denotación de plenitud y potencia. Entonces, ¿qué utiliza? Utiliza la repetición, ¿verdad? Santo, 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 ¿verdad? Eso es un superlativo, significa santísimo. Ese santísimo no existe en el idioma, ¿verdad? Y aquí Juan utiliza, según pues prácticamente todos los teólogos, utiliza estos 7 espíritus con una connotación de superlativo. ¿Qué significa entonces? Que si es así, el espíritu es uno, porque ya lo vimos, ¿verdad? O sea, no podría contradecirse con Efesios 4:4. El espíritu es uno, pero al mencionarlo como 7 espíritus denota plenitud de potencia. Entonces, ese atributo del Espíritu Santo es que es plenamente potente. Vamos a ver otro, su eternidad, el Espíritu eterno. Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14. Amén. Gracias. Dice la escritura, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Gracias. Aquí vemos un atributo del Espíritu. ¿Cuál es el atributo que el Espíritu tiene? Un espíritu de eternidad, propio obviamente en el contexto de la Escritura solo de Dios. Es un espíritu eterno, nunca muere. Veamos otro atributo, ¿verdad? El espíritu de vida, Romanos 8:2. Gracias, Jorge. Romanos 8:2, por favor. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, gracias. Aquí vemos una obra, perdón, no un atributo, aquí vemos una obra, el espíritu de vida, ¿verdad? Que nos libra, ¿verdad?, o está contrapuesto a la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Nos da esa vida. Entonces, ¿qué vemos hasta ahorita entre los atributos y obras? Atributos es uno, es pleno, ¿verdad?, en potencia, es eterno.
¿Y cuál es una de sus obras? Provee vida, ¿verdad? Y esa vida se contrapone a la ley del pecado y a la ley de la muerte. Ahora veamos Juan 16:13, el Espíritu de verdad. Juan 16:13. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ujú. Sí, gracias. ¿Qué vemos acá? Ahora es el Espíritu de la verdad. ¿Cuál es la obra del Espíritu de la verdad? Es guiarnos a toda la verdad. Es parte de la función del Espíritu Santo hacia nuestra vida, ¿verdad? Él guiarnos a toda la verdad. Y veamos ahora Hebreos 10:29. A leer Hebreos 10:29, el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. Hebreos 10:29, por favor. Cuanto mayor castigo piensan ustedes merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Correcto. ¿Cómo le llama acá? ¿Verdad? El Espíritu de la gracia. También es un atributo, la gracia, pero también es una obra, ¿verdad? Que tiene que ver con la obra de misericordia, ¿verdad? Que nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Títulos, un espíritu, ¿verdad? O atributos, perdón, un espíritu, un espíritu pleno en potencia, un espíritu eterno, pero sus obras, ¿verdad? Llevarnos a la vida, llevarnos a la verdad y llevarnos al arrepentimiento a través de la gracia. Y vamos a ver el último acá, el consolador, Paracletos, Juan 14:26. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? Aquí tiene la misma función del Espíritu de verdad, que es conducirnos a entender las palabras de Jesús, pero también tiene que ver, ¿verdad? Con el acompañamiento. El paracletos es el estar al lado de, ¿verdad? Esa es la función. Por eso también es llamado el abogado, porque es la misma palabra que se puede traducir como consolador o abogado, alguien que está a la par de uno acompañando. Entonces, esto es lo que podemos ver en esta segunda línea. La primera línea vimos títulos relacionados, perdón, los nombres divinos. En la segunda línea vimos títulos relacionados con el Padre, el Hijo, hablando del Espíritu Santo. Y también en esta línea los títulos expresan atributos y obras. Ahora en la tercera línea, lo que vamos a ver acá son los atributos divinos del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué veremos acá en esta tercera línea que es muy, muy importante? Esta tercera línea, los atributos de la deidad, algo que vemos acá es que no son independientes de la persona ni meramente complementarios de ella, sino son virtudes divinas mismas del Espíritu. Cada atributo constituye una expresión de una persona, ¿verdad? Y todos ellos, obviamente, al ser infinitos, actúan en una plena armonía. ¿Verdad? El Espíritu trabaja en armonía con el Padre y el Hijo, pero tiene atributos personales. Como ocurre con la deidad en general, el único camino seguro para conocer los atributos del Espíritu Santo, ¿cuál es? La Escritura. La revelación de Dios, la palabra de Dios es la que nos muestra estos atributos. La misma palabra de Dios, ¿verdad? Nos da una clasificación de estos atributos del Espíritu. Ahí veamos algunos acá, pero vemos muchos, ¿verdad? Vemos muchos de los atributos incomunicables, como los que están acá, como también atributos que sí son comunicables, ¿verdad? Pero en los atributos incomunicables, o sea, que no se puede transferir a nosotros, podemos ver su eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, ¿verdad? Los que sí son comunicables, podemos encontrar
la santidad, el amor, la fidelidad, entre otros, ¿verdad? Entonces, no existe oposición posible entre los atributos divinos, porque ellos corresponden al ser divino y constituyen una esencia de lo que es cada persona, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero veamos estos cuatro, ¿verdad? Veamos tres que son incomunicables y sabiduría que es comunicable, ¿verdad? Entonces veamos un atributo incomunicable que es de Dios, pero lo vemos acá que también es del Espíritu. Por tal razón, el Espíritu es Dios. Primera de Corintios 2, del 10 al 11, por favor. Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Yo lo tengo aquí, si quieren yo lo leo. Primera de Corintios 10, 2 del 10 al 11. Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí que vemos omnisciencia. ¿Ah? El espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces vemos acá su omnisciencia. El espíritu todo lo sabe. Y eso solo se aplica a Dios y a Jesucristo. Omnipresencia. Veamos Salmo 139, 7. Increíble escritura. Salmo 139, 7. ¿Puedo leerla? Sí, por favor. Dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Salmo 139, ¿estás? Oh, no, sorry. Salmo 139, 7. Dale, búscalo. 139, 7. Listo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Gracias. Entonces, ¿qué vemos? El espíritu es omnipresente. Está en todos lados, ¿verdad? Está en todos lados, ¿verdad? Así, cuando en las iglesias pentecostales cantan que descienda el espíritu, ¿verdad? Baja espíritu, ¿verdad? Pues no se puede porque el espíritu ya está ahí, ¿verdad? El espíritu es omnipresente, es un error teológico, aún cualquier canción o cualquier cosa que diga baja espíritu, ven espíritu, que muchas canciones lo dicen, pero vemos que el espíritu está en todos lados, ¿verdad? Está en todos lados, ¿verdad? También vemos la eternidad, Hebreos 9:14, ¿verdad? Entonces creo que esa ya la leímos. Vemos la eternidad del Espíritu Santo. El Espíritu es eterno. Sabiduría, Isaías 11:2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Aquí Sí, vemos aquí un lo tengo. atributo comunicable. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Gracias. Entonces vemos acá que el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, esos son parte de los atributos comunicables, como los que tiene Dios, ¿no? Su santidad, su amor, su fidelidad, aunque los experimentamos de manera más pequeña, ¿verdad? O más limitada, porque pues obviamente no somos Dios, pero sí tenemos parte de esa comunicación de Dios hacia nosotros, de esos atributos divinos. ¿Qué nos muestra entonces esta tercera línea de evidencia? Pues que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Porque estos atributos como la omnisciencia, omnipresencia y eternidad y sabiduría, pues solo se le otorgan a Dios. Y por tal razón, si se le otorgan al Espíritu, es porque el Espíritu es divino, es deidad, es Dios. Ahora veamos la cuarta línea de evidencia. Hablamos al inicio que vamos a ver cuatro líneas de evidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver?
las obras divinas, ¿verdad? Y vamos a ver varias cosas acá. Cada obra del Espíritu Santo reviste una condición sobrenatural. Estas condiciones obviamente lo vinculan con Dios y ponen de manifiesto su deidad. Un teólogo llamado Dr. D. L. Schaffer resumía esta evidencia recordando que, así como las obras de la creación se atribuyen al Padre y al Hijo, la misma autoridad se le atribuye al Espíritu Santo. Veamos la primera, la creación. Las tres personas divinas participan en la creación. El Padre estableció el programa, el Verbo ordenó la acción, pero el Espíritu vemos que ejecutó la obra. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ya entendimos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero veamos algunos ejemplos de libros de sabiduría. Vamos a ver Job 26:13, por favor. Vamos a ver dos escrituras de Job. Job 26:13. Dice Job 26:13, un soplo suyo despeja los cielos, con su mano ensartó a la serpiente escurridiza. Ok, gracias, soplo, recuerden la palabra ruah, el espíritu, ¿verdad? Aquí en la versión que leyó Lorena, lo traduce como soplo, pero también es espíritu. Pero voy a buscar, vamos a ver, tengo yo aquí Job 26:13, vamos a ver. Dice acá. Ok, sí lo traduce igual. ¿Alguien tiene alguna versión que lo traduzca como espíritu? La NTV dice, su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a la serpiente deslizante. Ok, gracias, ¿verdad? Gracias. No es una contradicción, ¿verdad? Es simplemente un entendimiento de una traducción, ¿verdad? Porque la palabra ruah es la misma. Entonces, obviamente para la connotación de esta clase, entendemos más o nos apegamos más a la NTV, llamando su espíritu, ¿verdad? Su espíritu serenó los cielos, ¿verdad? Ahora veamos en Job 33, versículo 4. Job 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Recordando, ¿verdad? Ahí los títulos de quién está hablando cuando dice el Espíritu de Dios me hizo, está hablando del Espíritu Santo. Y vamos a ver el Salmo 104:30. Amén. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Wow, me encanta esa escritura porque habla de que Dios envía su Espíritu, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Son creados los animales, es creada la naturaleza, pero también es renovada. Ah, entonces Dios no solo crea a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que la renueva, la sostiene, ¿verdad? Y renueva la naturaleza gracias a la obra del Espíritu Santo. Ahora veamos la contención. ¿Qué significa eso? Gálatas 6:3, ¿verdad? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Antes del diluvio, el espíritu contendía con el pecador, ¿verdad? Simplemente significa que había una contienda, ¿verdad? Es parte de la obra divina del Espíritu Santo. Había una contienda. ¿Por medio de qué? Por medio de la conciencia, hasta que la obra cesó en el tiempo determinado, ¿verdad? Y eso es importante. Es Génesis 6:3, perdón, Génesis 6:3. Entonces, ¿qué vemos en esta escritura? El Espíritu contendía con el hombre antes del diluvio. Y es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante cómo lo estipula el Nuevo Testamento.
cómo el Espíritu convence. También vemos la obra de inspiración e iluminación, ¿verdad? Es parte de la obra del Espíritu Santo. Alguien en segunda de Pedro 1:21, ¿verdad? Ya hemos leído esa escritura, ¿verdad? El Espíritu inspiró a los autores bíblicos, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada. Pero no solo los inspira, sino los continúa iluminando, ¿verdad? Dios ilumina el corazón del lector para comprender espiritualmente el mensaje de Dios, ya que el hombre, nosotros como hombres naturales, ¿verdad? Con una naturaleza caída, no captamos las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14, por favor, si alguien lo puede leer. Las obras del Espíritu Santo. Esta es la cuarta línea. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Gracias. Entonces, ¿qué vemos acá? Esa inspiración y esa iluminación. El Espíritu inspira la palabra, pero vemos que el hombre natural no acepta las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para él son necedad. Solamente es por medio del Espíritu que las puede entender. A que el Espíritu obra en la predicación, obra en el estudio bíblico, obra en el tiempo con Dios. Cuando entendemos una escritura, cuando cala en nuestro corazón, es una obra divina del Espíritu Santo. Veamos otras, la concepción virginal de María, ¿verdad? En el Hijo, ya lo leímos, ¿verdad? Eh, el Hijo se encarna en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Es una obra divina, una operación posible, obviamente maravillosa, ¿verdad? Ustedes, la concepción virginal es realizada solo por medio del Espíritu Santo. Veamos otra obra llamada restricción. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Podemos leer completa, si alguien la quiere leer. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Yo la tengo acá, dice. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Dice, ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De qué está hablando acá? Del oponente, ¿verdad? Impide en el tiempo presente la plena manifestación del mal. O sea, el espíritu restringe la obra del mal. Sabemos, ¿verdad? Y lo vimos en el reino de Dios, ¿verdad? Que el mal existe, que de una u otra manera Dios lo permite, pero el Espíritu Santo dice aquí en esta escritura, ¿verdad? Lo restringe, o sea, no permite que Él tome manifestación y dominio total sobre el mundo, sobre la humanidad y sobre el cosmos. Otra de las obras del Espíritu Santo es la convicción, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante. Cristo mismo asigna esa tarea al Espíritu, ¿verdad? Alguien lo puede leer en Juan 16, 7 y 8. Amén, lo Amén. leo. Dale, dale. Ujú. Dale, Pero Alejandro. les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, permítame, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. ¿Quién da convicción? El Espíritu Santo.
El Espíritu convence, no al cristiano, vemos acá que convence al mundo. Cuando alguien que no tiene a Dios, ¿verdad? Cree en el Señor, es una obra divina, es obra del Espíritu Santo. Sigamos viendo más obras divinas, la regeneración. Primera de Corintios 12:13 nos habla de la regeneración, mucho de lo que Romanos nos enseña y nos muestra. ¿Verdad? Si alguien la tiene, la puede leer, por favor. Primera de Corintios 12:13. Bueno, si no la leo yo, dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Nos hace una nueva creación, nos regenera, nos cambia, nos comunica vida eterna, produce resurrección espiritual. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma, ¿verdad? De una manera plena y completa. Versículo 8 nos ayuda, intercede por nosotros. Una escritura mal interpretada, sobre todo en el pentecostalismo, ¿verdad? Pero dice Romanos 8:26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Verdad? Aquí actúa, como vimos anteriormente, como el Paracleto, ¿verdad? Como el abogado, con alguien que está al lado mío para ayudar. Intercede por mí, dice la Escritura, ora por el creyente, ora por el cristiano, por el discípulo, con gemidos indecibles, ¿verdad? En nuestra debilidad, Él ora. No tiene que ver con el don de lenguas, ¿verdad? Para nada. No tiene que ver con eso, tiene que ver con esa ayuda e intercesión por nosotros. Ahí la última obra divina, el testimonio, el bautismo, el sello, la plenitud y la santificación son varias en una, ¿verdad? Pero el Espíritu es eso. Vamos a leer Efesios 1:13 para centrarnos un poquito en ella. Efesios 1:13. Amén. Por favor. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias. Pero aquí habla del sello, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo esto, el testimonio, el bautismo, pero también más adelante, misma carta a los Efesios, sobre la plenitud, sobre la santificación. El Espíritu da testimonio, ¿no? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo dice Romanos 8:16. ¿Verdad? También el Espíritu bautiza a cada discípulo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el momento del nuevo nacimiento. Primera de Corintios 12:13, que lo acabamos de leer. Pero al ser bautizados en el Espíritu, ¿verdad? En agua, el Espíritu sella al creyente, ¿verdad? Como una garantía de la promesa, como propiedad de Dios, ¿verdad? Pero también algo que vemos que es que el Espíritu nos llena, nos controla absolutamente. ¿A quiénes? A quienes se someten a Él, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante en otras clases, ¿verdad? Vamos a ver más ese trabajo que nosotros tenemos que hacer en comunión con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu nos ayuda en el proceso de santificación. La santificación ocurre o tiene tres aspectos, la santificación. Existe obviamente la santificación posicional. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, somos santos, ¿sí? Aunque pequemos, somos santos. El Espíritu, no, perdón, Dios y el Espíritu nos hace santos. Es una posición, ponernos en un lugar en la luz.
pero aún tenemos mucho que cambiar. Entonces, el otro proceso de santificación es la santificación progresiva. Es que nos ayuda el Espíritu a crecer de gloria en gloria, ¿verdad? A ser transformados, a ir mejorando día con día, a ir creciendo espiritualmente. Entonces es un proceso de santificación y al final está la santificación final o total, que va a ser cuando muramos o Cristo venga y estemos en su presencia. Pero en este mundo en el que estamos, en el ya que estamos ahorita, estamos los cristianos en esa santificación progresiva. El Espíritu Santo nos está ayudando a parecernos más y más a Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en 2 Tesalonicenses 2:13 y en Romanos 8:29, ¿verdad? Entonces, eso vemos de las obras divinas del Espíritu Santo. Entonces, algo que es importante es que son obras que dice acá, divinas, creación, contención, inspiración, iluminación, la concepción virginal, la restricción del mal, la convicción, la regeneración, la intercesión, ¿verdad? El sello, ¿verdad? El testimonio, la plenitud y la santificación no son obras humanas, son obras divinas atribuidas a una persona. ¿Qué hemos visto hasta acá entonces? Ya al finalizando un poco la clase, 4 líneas que convergen en evidencia, que son convergentes de evidencia. Nos muestran 4 líneas que hemos visto hoy que respaldan la creencia que tenemos los cristianos. ¿De qué? De que el Espíritu es divino, es Dios. Vimos nombres divinos, Dios, Señor y Espíritu Santo se aplican directamente a la tercera persona. Vimos títulos, ¿verdad? Del Padre, del Hijo, ¿verdad? Y de las obras y atributos. Vimos atributos divinos, eternidad, omnisciencia, omnipresencia, santidad. Obras divinas, creación, contención, inspiración, encarnación, restricción, convicción, regeneración, intercesión y santificación, ¿verdad? Y había una corriente, ¿no? ¿Verdad? Los arrianos, ¿verdad? Y otra corriente, el socinianismo, ¿verdad? Que ellos reducían al Espíritu Santo a una fuerza activa. Pero aquí la Escritura lo presenta como uno, no como una fuerza, sino con un artículo determinado y hablando en primera persona, propio únicamente de una persona divina. Entonces, esa es la síntesis doctrinal de lo que vemos hoy, ¿verdad? La Biblia nos lo muestra y nos enseña que el Espíritu Santo es divino. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita para finalizar la clase? Primero vamos a ver una aplicación personal y luego vamos a hacer las preguntas de repaso. La aplicación personal, el estudio de la neumatología no es una ciencia para intelecto solamente, sino para la vida. Si concluye afectando solo la mente, sin producir resultados en la conducta, el esfuerzo habrá sido en vano. ¿Qué aplicación personal tenemos? El Espíritu mora en ti. El reconocer que el Espíritu Santo que mora en el creyente es Dios mismo, no una fuerza o sentimiento, transforma nuestra comunión devocional. Entender que Dios mora en mí a través del Espíritu Santo. Dios está en mí. Que Dios nos dé el entendimiento, hermano, de esto. ¿Cuánto cambiarían nuestras actitudes, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, si esta realidad fuera de verdad consciente y plena en nosotros? Pero para eso estamos acá, para pedirle a Dios que nos ayude a creer, a sentir, a experimentar y a vivir entendiendo que el Espíritu mora en mí. Segundo, pues algo que nos da una alegría es la seguridad de la salvación, ¿verdad? Todo creyente en Jesucristo tiene el Espíritu morando en él de manera permanente. No depende de experiencias subjetivas, ¿verdad?
posteriores, sino lo que ya Dios ha hecho en nosotros y tenemos a través del sello la seguridad de la salvación. También el llamado a la santidad. Ser morada del Espíritu Santo demanda una vida de santidad práctica, conforme a las exigencias divinas, ¿verdad? Es importante el llamado a la santidad, pero también la oración confiada. La obra de intercesión del Espíritu nos anima a orar con confianza, incluso cuando no sabemos orar, ¿verdad? Como conviene. Hay que orar de todos modos, porque el Espíritu está a nuestro lado orando. Entonces aquí vemos 4 aplicaciones personales que nos inspiran el Espíritu Santo. Ahora vamos a algunas preguntas de repaso. Así que ahí tomando sus notas, preguntas de repaso, pensando un poquito también en lo que vimos, sobre todo en la pregunta 1, la semana pasada, ¿por qué el estudio de la deidad del Espíritu Santo presenta una mayor dificultad que el de las otras personas divinas? ¿Alguien quisiera ahí o algunos quisieran ahí compartir su pensamiento de esta pregunta? ¿Por qué tiene dificultad el estudio del Espíritu Santo? A ver, hermanos. Maco. Buena. A ver, Margarita y Maco. Ok. Recuerdo que mencionabas que es difícil de entender porque nunca se da a entender o se revela como una primera persona, siempre a través del Padre y del Hijo. No. Y hay una palabra que él no usa. ¿Recuerdan qué palabra es? Una palabra muy sencilla que Dios sí la usa. ¿El yo? El yo, Yo correcto. soy. Sí, no se revela como yo, espíritu, ¿verdad? Obviamente en el idioma utiliza el artículo, como lo vimos hoy, pero esas son sus dificultades. Y como vimos hoy, vemos varias dificultades, ¿verdad? Porque cuando habla del Espíritu de Dios, pues, no pensamos que es el Espíritu Santo a primera vista, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando habla del Espíritu del Señor, está hablando del Espíritu Santo. Pero cuando alguien lo lee, pues puede traer confusión. Y eso es importante. Por eso tiene sus complejidades. ¿Ok? Gracias. Ok, bueno, pregunta número 2. ¿Alguien puede explicar a partir de Hechos 5 del 3 al 4 cómo el episodio de Ananías y Zafira demuestra que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios? ¿Cómo esa escritura nos muestra que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios? A ver, hermanos. ¿Verdad? Recuerden que Pedro le dice, ¿sí, Bueno, Lorena? porque la escritura pues nos lo dice pues que le dijo a Ananías que cómo se había puesto de acuerdo, ¿verdad? Para mentirle al espíritu. Y Ujú, al final le dice, no sabes que le has mentido a Dios. O ujú, sea que ahí prácticamente nos muestra, ¿verdad? Que el espíritu es Dios, ujú, ¿verdad? A través de la exhortación que les hizo Pedro a ellos. ujú. Sí, la escritura, como dice Lorena, la escritura lo dice con claridad, ¿verdad? La escritura lo muestra con claridad, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso nos hace ver, pues, que la deidad, el tema de hoy, la deidad. Número 3, ¿verdad? Dice, ¿qué significa en 2 Corintios 3, 17 al 18 la expresión el Señor, el Espíritu? Si quieren, leamos la escritura para poder, que la leímos, pero la vamos a volver a leer. 2 Corintios 3, aquí la voy a leer yo, del 17 al 18 dice. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto
contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados de la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que finalice el versículo 18 expresándolo de esa manera, como por el Señor, el Espíritu. ¿Alguien quiere aportar algo ahí? Pienso que es como un sinónimo, ¿verdad? Como cuando uno dice dos veces, uno está refiriendo dos veces a la misma cosa con dos palabras diferentes. Ujú. Sí, 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 ahí va. Ajá, sí. Sí, también, buenas noches. Buenas También noches. porque lo designa como explicabas, en el modo gentil lo designa a la misma obra divina, Ujú. porque está en... Ok, sí. Y también es importante que hay un orden como gramatical, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor, el Espíritu, ¿verdad? Es, eh, el Señor está en una forma gramatical llamada nominativo, que significa que es el centro o es el sujeto, le damos nosotros, y lo califica el Espíritu. Entonces, de nuevo nos identifica la deidad del Señor, ¿verdad? Perdón, la deidad del Espíritu, porque el Espíritu Pablo, es ¿puedo leer en el mi Señor. versión? Sí, gracias. Sí, en mi versión dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, Ujú, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez más nos parecemos a Él. ujú. Gracias. ¿Qué versión es? Lenguaje actual. Ok, gracias. Sí, gracias. Ahí estamos. Pregunta número 4, ¿verdad? Vamos a ver en nuestras notas 4 títulos relacionados con el Padre y 3 con el Hijo, ¿verdad? Obviamente, bueno, darle la referencia bíblica no es necesaria, ¿verdad? A menos de que la hayan anotado. Pero vamos a ir, clasifica o menciona 4 títulos relacionados con el Padre, ¿verdad? Y 3 relacionados con el Hijo. Sí, voy a... relacionados con el Padre, Ujú, hablamos del Espíritu de Dios, que ujú, está en Génesis 1:2. ujú, Otro es espíritu de Dios, perdón, el primero. El segundo, Espíritu del Señor, se ujú, mencionó en Lucas 4:18. ujú, Espíritu de Jehová en Jueces 3:10. ujú. Y el Espíritu del Dios viviente, segunda de Corintios 3:3. Excelente, gracias. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora veamos 3 relacionados con el Hijo. Yo lo anoté, pero no anoté las escrituras. El Espíritu Está de bien. Cristo, el Ujú, Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de su Hijo y el Espíritu del Señor. correcto, gracias, gracias. Así es, ¿verdad? Excelente. En todas estas referencias, ¿verdad? En todos estos títulos, se está hablando del Espíritu Santo. Y recuerden, ¿verdad? Que esto es muy importante, que es un término simplemente intercambiable, ¿verdad? Con Espíritu Santo. Cuando habla de Espíritu de Dios, es Espíritu Santo. Cuando habla del Espíritu de Jehová, es Espíritu Santo. Cuando habla del Espíritu de Jesús, es Espíritu Santo. ¿Verdad? Y yo mencionaba que es como cuando en el reino de Dios hablamos del reino del cielo. ¿Verdad? Son términos intercambiables, ¿verdad? Una pregunta ahí abierta, ¿no? ¿Por qué no puede haber oposición entre los atributos divinos del Espíritu Santo? ¿Por qué no puede haber una oposición entre los atributos divinos del Espíritu Santo? ¿Por qué no se pueden oponer, ¿verdad? Con los
atributos de Dios. Hablamos de los atributos divinos como omnipresencia, omnisciencia. Es una pregunta tal vez muy... Pablo, sí, Blanqui. creo que porque todos proceden de una misma naturaleza, ¿no? En este caso, perfecta y santa. Ok. Entonces, y que actúan en una perfecta armonía. Entonces, creo que por eso no se pueden contradecir. Gracias. Blanqui, ¿querías agregar algo? Gracias, Ile. Gracias, Pablo. Sí, es muy parecido. Pensaba o entendía que es la misma esencia y tienen tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu, tienen los mismos atributos, no se contradicen. Correcto, gracias. Así es. También es importante, ¿no? Que muchas veces, como en el caso de la creación, pues obran en conjunto, ¿verdad? Obran en conjunto, ¿no? ¿Verdad? Hay escrituras que muestran que Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Creó el universo, pero hoy también leímos que Dios es el que crea, pero que el Espíritu es el que crea, pero también el que sustenta. Pues, no se van a oponer, ¿no? No hay una competencia entre ellos, ¿verdad? Porque todos dependen de la misma, son lo mismo, son el mismo Dios, pero en tres diferentes personas. Ahora, para finalizar, mencionar tres obras divinas del Espíritu. Tres obras divinas del Espíritu, en general, tal vez no solo en la creación, sino en general, tres obras divinas del Espíritu. A ver, Convicción, correcto, el Espíritu Santo nos convence, ¿no? Específicamente, ¿de qué nos convence? En Juan del pecado. 16, 7 al 8. del, Sí, dilo, hermano. de lo que está mal, del Hermano, pecado, del pecado, de la gracias. maldad. Muchas Ujú. gracias, gracias, Iris. Sí, del pecado, ¿verdad? Nos convence del pecado. ¿Alguna otra obra divina del Espíritu Santo? La inspiración y la iluminación, Ujú, correcto. ¿verdad? Hablamos de que las escrituras nos abren el entendimiento para que podamos comprenderlo de una manera espiritual. Gracias, excelente. Y una última, La concepción virginal de Cristo. ujú, correcto, ¿verdad? Es una obra, ¿verdad? Y yo finalizo con la regeneración, ¿verdad? Es importante entender que si hoy podemos mejorar, hermanos, espiritualmente, si hoy podemos tener más entendimiento, si hoy podemos tener más fuerza de voluntad, si hoy podemos tener más santidad, si hoy podemos tener más amor, ¿verdad? Si hoy podemos tener más convicción, es gracias al Espíritu Santo. Por tanto, a Dios la gloria, ¿verdad? A Él y solo a Él la gloria. Nuestra tarea es dejar que el Espíritu trabaje en nuestra vida, ¿verdad? Que el Espíritu trabaje en nuestro corazón, que nos pueda llenar, y eso vamos a estar aprendiendo en las siguientes semanas. Pero eso les quería compartir. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, descansen, y creo que ya la siguiente semana, esta semana no hay tarea, pero ya la siguiente vamos a tener la primera tarea. Que Dios les bendiga, continúen ahí con la lectura, ¿verdad? Del Dios olvidado. Feliz noche Gracias, feliz a noche. todos. Gracias, Gracias. Pablo. Buenas